configuración de cada una de las transferencias. Ya, la idea es que todos tengamos el mismo diagrama y los mismos parámetros. Entonces, para poder configurar cada uno de estos bloques o funciones de transferencia, vamos a apoyarnos en el esquema del archivo anexos y también en la información de la tabla 3. ¿Ya? Entonces, en esta tabla ustedes van a tener un resumen de todas las funciones de transferencia que tienen o que se necesitan para poder comprobar el funcionamiento de cada uno de los bloques. Entonces tienen la función de transferencia, tienen los parámetros que deben contener y también tienen el comportamiento a través de programación de PL. Entonces en algún momento se les enseñaba cómo, o más bien dicho, se configuraba todos los bloques y luego se configuraban las funciones de transferencia, diagramas de bloques y al final se tenía una pequeña práctica de simulación. Ahora en este caso se le da un poquito más de enfoque a la simulación y configuración del Power Factory, así que nos saltamos todo el tema de configuración de las macros, copiándolos dentro de, más bien dicho, desde la librería. Así que nos toca hacer la configuración de parámetros, variables de estado y variables internas. Entonces, ¿qué son parámetros, variables de estado y variables internas? Eso ya lo vimos, creo que fue en la práctica 1. Así que vamos a empezar con la configuración. La lógica, o más bien dicho, la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar es que todas las variables que tengan una t, por ejemplo aquí ts, ta1, ta2, ta3, ta4 y también cas, por ejemplo kp, kr, kir, kia, van a ser parámetros. Ya, las variables que tengan x, por ejemplo, este x6, este x4, este x5, vienen siendo variables de estado. Y las dx, por ejemplo, este dx4, dx5, son variables internas. ¿Por qué hacemos esa separación? Porque si ustedes abren las características de cualquier bloque, por ejemplo este de retardo, van a tener un cuadro de configuración en donde pueden ingresar en un apartado los parámetros, en otro las variables de estado y en otro las variables internas. Así que si no configuran correctamente, el diagrama de bloques no va a funcionar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los retardos en la medición. Tenemos que es un bloque transport delay elevado a la menos st y tiene únicamente un parámetro t. Entonces, para los tres bloques de delay se configura la misma variable t. Luego, si nosotros vamos a las ramas de medición de potencia, vamos a tener un K y R para la rama de potencia reactiva y un K y A para la rama de potencia activa. Luego, en los bloques de adelanto atraso, los lead lag blocks, nosotros tenemos igual la información. El primero tiene parámetros TA1, TA2, variables de estado X4, variables internas de X4. Entonces toca actualizarle TA1, TA2, X4 de X4. El segundo bloque lead lag es bastante parecido, pero en este caso es TA3, TA4, X5 y de X5. Ya el siguiente, que es un bloque de ganancia, es este KR.
Y el último bloque, que es un First Order Delay, tiene un parámetro de TS y una variable de estado X6. Ya algo que no está, en la tabla, que me había olvidado, es los límites. Entonces los límites es un valor de voltaje de campo VF máximo y un voltaje de campo VF mínimo. Entonces una vez hecho eso le ponen OK y al menos a la vista vamos a tener completo el modelo de el controlador VCO. Ya, ahora para empezar a hacer las comprobaciones de si está bien o no modelado. Entonces podemos abrir las características del modelo, que sería la ventana de configuración en donde pusimos el nombre de la ventana. Ya, eso se hace haciéndole doble clic en cualquier parte en blanco o también presionando este botoncito de la hoja. Entonces aquí van a ver que inicialmente nosotros pusimos solo el nombre del modelo y el título con sus nombres personales. Ya el cuadro de variables estaba vacío, pero ahora ya se tiene lleno, ya, porque se va llenando automáticamente. Entonces aquí la idea es que todos tengamos el mismo número de variables y las mismas variables. No necesariamente que aparezcan en el mismo orden, pero sí que tengamos las mismas. Lo único que podría ser diferente en nuestro caso sería estas variables internas. En mi caso es O5, Y3, Y4, Y5. Básicamente 3 Y's, un O. Por el contrario, todos deberíamos tener las mismas variables. Para el tema de la inicialización. Entonces la inicialización debe ser de tal manera de que nosotros, independientemente cuál sea el punto de partida de nuestra máquina o nuestro controlador, tengamos el resultado real de qué condiciones tiene de funcionamiento. Entonces, ¿cuál sería la lógica para poder inicializar? Entonces, primero nosotros partimos desde los elementos conocidos. Entonces, si nos enfocamos en el sistema de control, de todos estos elementos que forman el sistema de control, ¿cuál es el elemento conocido, el elemento nativo de Power Factory? El generador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros, incluso en nuestro proyecto, si corremos, por ejemplo, un flujo de potencia, encontramos resultados, sabemos qué valor de voltaje, potencias, corrientes está entregando nuestro generador, sabemos el valor de la cargabilidad, en realidad sabemos prácticamente todas las variables que forman parte del modelo máquina sincrónica. Así que podemos utilizar esos resultados del elemento nativo del Power Factory para encontrar la inicialización del resto de elementos. Entonces, en nuestro sistema de control partimos por el hecho de que el generador es algo conocido. Así que vamos a tener también información conocida a la salida o entrada de algunos controladores y también a la entrada del generador o salida de algunos controladores. Entonces podemos utilizar esa información que vamos a decir que es conocida para hacer la inicialización de cada uno de nuestros controladores. Ya a través de variables
no exactamente con valores numéricos puntuales, porque la idea es que nos funcione bajo cualquier condición. Entonces, en el sentido, por ejemplo, del VCO, vamos a tener un valor conocido de voltaje de excitación. Ya ese voltaje de excitación lo vamos a utilizar para inicializar la excitatriz. Ya inicializada la excitatriz, también vamos a saber esta variable O, por ejemplo, que es la entrada de la excitatriz, y a la vez salida del VCO. Y como es una información que lo vamos a poder encontrar y va a ser conocida, también podemos utilizarle para inicializar el VCO. Entonces, el tema de cómo se va a hacer la inicialización y por qué definimos las ecuaciones que ya vamos a revisar, eso lo dejamos para tal vez la siguiente práctica, luego de que empiecen en la materia a ver todo este tema de los controladores, ¿ya? Para evitar que se confundan principalmente. Entonces, ¿cómo se configura la inicialización de un modelo dinámico? Es desde la ventana de configuración de ese modelo. Ustedes en la parte izquierda van a tener una opción de ecuaciones. Pues aquí ustedes a través de programación DPL pueden hacer la inicialización, definición de parámetros y demás. Ya, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la información de la tabla 4, que si ustedes revisan, tengo un apartado de inicialización de variables de estado, inicialización de variables de entrada y salida, y también definición de parámetros. Entonces empecemos. Primero, definiendo qué es lo que vamos a hacer. Entonces, dentro del lenguaje DPL, los signos de exclamación son para comentarios. Entonces, primero vamos a hacer la inicialización de variables de estado. Ya, ¿cómo se inicializa? Ustedes lo más fácil copien y peguen la información. Entonces, sintaxis del lenguaje DPL. Aquí nosotros tenemos el comando inc, que sería para inicializar o dar un valor, asignar un valor. ¿Ya? ¿A qué variable? A la variable que se encuentra dentro del paréntesis. Empezamos por el x6 y le igualamos a una variable uf. ¿Por qué esa variable uf? Porque es la salida de nuestro controlador, que en teoría habíamos dicho que va a ser conocido. Y en función de eso vamos a definir el resto de variables. Luego inicializamos la x5 y la x4. ¿Por qué se tienen estos valores? Igual, ya lo vamos a revisar en las siguientes prácticas. Luego vamos a hacer la inicialización de variables de entrada-salida, input-output. Entonces, siempre que ustedes copien información, deben hacer algunas comprobaciones. ¿Por qué? Porque a diferencia del MATLAB, por ejemplo, en donde se tiene el punto y coma para delimitar una línea de código, aquí en el DPL no existe un punto y coma. Ya el carácter que tiene la misma función en este caso es el salto de línea, un enter. Eso quiere decir que si por A o B razón ustedes tienen líneas de código que se les pegan en dos filas, ya la forma de compilación en este caso va a ser esto como una línea de código, como un comando, es decir, el voltaje de referencia se va a inicializar con una variable vsig, y la otra fila viene siendo un texto básicamente. Entonces, si nosotros no ponemos ningún comando, esto es texto vacío, que no es un comentario y por lo tanto nos va a salir error.
Aquí por favor siempre verifiquen que no existan saltos de línea no deseados y también las variables que se peguen de la mejor manera y también las ecuaciones. Por ejemplo, este voltaje de referencia es VSIG menos el QGPU. Entonces a mí normalmente no se me suele copiar ese menos, así que tengo que ponerle manualmente. Para la última parte, aquí en las ecuaciones hay que hacer la definición de parámetros. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante hacer la definición de parámetros? Porque nosotros ahorita estamos haciendo un modelo de un elemento dinámico. ¿Ya? Ese modelo se encuentra dentro del Data Manager, dentro de la librería de nuestro proyecto y dentro de la carpeta modelos dinámicos. Entonces, este modelo de aquí, modelo VCO, siendo muy generales, tiene el mismo funcionamiento que un modelo de generador dentro de la librería. Básicamente es la referencia de funcionamiento de algo. Ya, eso quiere decir que nosotros al mismo modelo le podemos configurar para que funcione enfocado a diferentes aplicaciones. ¿Ya? Entonces con el mismo diagrama de bloques podemos configurar un VCO para Coca-Cola, como es lo que vamos a hacer posteriormente, o para alguna central de Paute, alguna central más pequeña, por ejemplo Cumbayaqui en Quito, o la térmica Gualberto Hernández, o cualquier central en realidad. ¿Ya? Entonces es necesario definir qué corresponde, por ejemplo, esta variable TE, qué corresponde este TA1, TA2, TA3, TA4, para saber qué es lo que estamos configurando y poder asignarle un valor. Porque por el momento, si ustedes se fijan, no hemos ingresado nada de valores numéricos. Eso sería la sintonización o la configuración del controlador, que todavía no llegamos a ese punto. Ya, entonces en la definición de parámetros, ustedes van a copiar la parte derecha de la tabla. Miren, entonces por ejemplo, la variable tr se va a definir con el comando varde, definición de variable. Es una variable que para efectos de configuración primero se va a ingresar en unidades de segundos y corresponde a una constante de tiempo de medición. ¿Cuánto tiempo se va a demorar en realizarse la medición y el procesamiento de esa información para obtener disponible dentro del controlador? Luego, la variable TS, por ejemplo, es la constante de tiempo del puente rectificador. Entonces aquí básicamente lo que nosotros hacemos es utilizar un rectificador al final para adecuar la señal entre la lógica de control y la parte de fuerza. Conexión con el bloque o conjunto de bloques de la excitatriz. Aquí, por ejemplo, me aparece un salto de línea adicional que tengo que borrar. Ya, el KIA es un factor de compensación de potencia activa, KIR de potencia reactiva. Esos valores se ingresan en unidades de por unidad. Ya, el KR es la ganancia del regulador de voltaje.
Las constantes TA1, TA2, TA3, TA4 son las constantes de tiempo para configurar los bloques de adelanto atrás, el primero y el segundo. Y finalmente los VF máximo, VF mínimo son voltajes máximos para la excitación del bloque. Ya, entonces aquí recién vamos a poder hacer la primera comprobación, por así decirlo. Ya, y esa comprobación sería con este botón de check. Si ustedes le presionan, le ponen OK, abajo en el output window van a tener una compilación, o sea, un chequeo del modelo dinámico. ¿Qué hace ese chequeo? Básicamente verifica que todas las señales estén conectadas a algo, que todas las variables estén correctamente definidas y que las variables que necesitan ser inicializadas tengan una inicialización. Entonces aquí básicamente lo que comprueba es que si la lógica de formulación del modelo tiene sentido. No quiere decir que va a funcionar de manera correcta, simplemente que tiene sentido. Entonces, si no hay ningún inconveniente, les va a aparecer que el modelo VCO tiene un estado de OK. ¿A alguien que le haya parecido error? Tal vez, ¿no? Listo. Entonces, de esta manera nosotros acabamos de crear el modelo del controlador VCO. Ahora, si nosotros hacemos una simulación de nuestro diagrama unifilar, ¿se considera la existencia de ese controlador o no? No está en el generador. Exactamente. Entonces, todo lo que se considera para las simulaciones, sean estáticas o sean dinámicas, son los elementos no que se encuentran dentro de la librería, sino que se encuentran dentro de la grid. La grid, este diagrama unifilar. Entonces siempre vamos a tener elementos que se muestran dentro del diagrama unifilar y elementos que no se muestran pero sí existen. ¿A dónde podemos comprobar eso? Dentro del Data Manager. ¿Dónde está la grid dentro del Data Manager? Ustedes se van dentro de su proyecto, van a tener la carpeta Network Model, luego la subcarpeta Network Data y aquí tienen la grid. Entonces la grid o en el diagrama unifilar, lo único que se va a considerar para las simulaciones hasta el momento es una carga, un generador y una barra. Entonces el siguiente paso, luego de haber creado el modelo del controlador, es crear un elemento controlador para que pueda considerarse dentro de la simulación. Entonces nosotros vamos a hacer todo eso dentro de la librería y luego vamos a ingresar los modelos o los elementos, más bien dicho, dentro de la guía. Entonces tenemos que hacer eso para el modelo del VCO y también para el modelo del sistema de control, que no lo hicimos la práctica pasada. Entonces empecemos por el elemento sistema de control. Entonces todos los elementos que nosotros creamos tienen esos iconos de color rojo, porque son modelos. Ya los iconos de color verde son elementos simulables. Así que se van a ubicar dentro del sistema de control, modelo, y van a ver que en el interior se tienen elementos, uno para el generador, uno para la excitatriz y el resto de controladores que vamos a necesitar, y también se encuentran todas las señales. Entonces aquí ustedes le van a hacer clic derecho, le van a poner nuevo, y en este caso no necesitamos ni gráficos ni carpetas, así que seleccionan otros. Entonces dentro de esta librería ustedes tienen 773 posibles configuraciones de elementos que pueden crear. Ya básicamente nosotros empezamos con elementos que tienen en el icono de color verde. Ya esos iconos son elementos básicamente. Ya de la misma manera que decir los elementos dentro de la grid.
Tengo una carga de color verde, un generador de color verde y una barra de color verde. Ya, entonces, por ejemplo, si nos enfocamos en el generador, tengo un generador de color verde que sería el simulable, y dentro de la librería tengo un generador de color rojo que sería el modelo. Entonces nosotros primero creamos un modelo, luego creamos un elemento simulable, y ese elemento simulable lo asociamos al modelo para que sepa cómo deba comportarse. Entonces, lo que deben seleccionar es el elemento simulable del controlador, de la planta de control o sistema de control. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de elemento era el sistema de control? Composite Model. Era un Composite Model, así que si ustedes buscan, ya sea filtrándole por el nombre o buscándole dentro de la lista, van a encontrar un Composite Model, que si se fijan, tiene el mismo no icono que el modelo que habíamos creado, pero de diferente color. ¿Ya? Porque son dos elementos distintos. Entonces seleccionan el Composite Model, le ponen OK y aquí sí le podemos configurar. Entonces este Composite Model va a ser el sistema o la planta de control de nuestra central Coca-Cola. ¿Ya? ¿Cómo se debe comportar esta planta de control? Ya, en el modelo compuesto, el equivalente a type sería el frame. Entonces, flechita para abajo. Como ya tenemos la referencia de funcionamiento, select type. Y escogemos DSL Model Type o Composite Model Frame. Composite Model. Entonces, cuando ustedes seleccionan el Composite Model, van a tener una ventanita emergente que les redirige a la carpeta Modelos Dinámicos, Dynamic Models. Aquí ustedes van a poder seleccionar cómo quieren que se comporte ese elemento. Ya, como necesitamos que se comporte como el sistema de control, ese es el que le seleccionan y le ponen OK. Entonces, básicamente lo que hicimos es asignarle un comportamiento. Y ese comportamiento necesita configuración de un generador, una excitatriz, un VCO, una turbina, un PCU y un PCS. Entonces, puede ser cualquier generador y cualquier controlador que podamos tener dentro de nuestro diagrama unifilar. Entonces, si ustedes ponen OK, está creado el elemento simulable planta de control CCS. Ahora, de nada nos sirve ya tener ese elemento simulable si no está dentro de la grid. Así que, ¿cómo se ingresa dentro de la grid? Copiando, pegando. Entonces, clic derecho, copiar o control C. Y dentro de la grid le ponen pegar. Ya, algo similar es que tenemos que hacer con el VCO. Ya, entonces, si ustedes se van dentro del modelo VCO, van a tener igual todas las funciones de transferencia y todas las señales que forman parte del modelo. Igual, hacen clic derecho, le ponen nuevo y le ponen otros. Ya, pero a diferencia del sistema de control, ¿qué elemento deberían buscar? DSL. Exactamente, el elemento DSL. Así que le filtran, le buscan y le ponen OK. Ya, entonces nosotros le vamos a configurar para que sea el controlador VCO de la central Coca-Cola. Y la parte de type, que sería para asociarle al comportamiento, flecha para abajo, select type. Igual les abren la carpeta modelos dinámicos y en este caso seleccionan el modelo del VCO. Le ponen OK
Y para configurar los controladores nosotros vamos a tener algo como esto. Ya, la posibilidad de asignar un valor numérico a cada uno de los parámetros y constantes de tiempo. Ya, entonces aquí nosotros podemos sintonizar, básicamente configurar para que nuestro controlador funcione en una determinada unidad de generación. Ya, entonces la dificultad con el tema de la configuración es que todos estos parámetros deben funcionar dentro de la máquina con el objetivo de maximizar la estabilidad del sistema. ¿Ya? Y es maximizar la estabilidad ante cualquier perturbación. Entonces, en un sistema de potencia real, ¿qué perturbaciones o qué cambios nomás se pueden producir? Aumento, disminución de carga y cortocircuitos. Ya, aumento, disminución de carga, cortocircuitos, podemos tener, por ejemplo, contingencias. ¿Ya? Y si nosotros vamos enumerando dentro de las categorías que se acabaron de mencionar, ¿qué tanto puede cambiar? Vamos a tener n posibilidades. Entonces, una buena sintonización, una buena configuración es cuando nosotros determinamos unos parámetros y esos parámetros hacen que siempre la máquina mejore su estabilidad. Entonces, como tenemos muchas posibilidades, el determinar un valor fijo de parámetros y constantes se vuelve muy complicado. Entonces, en la materia de estabilidad de sistemas de potencia, ven un poquito más a fondo cómo sintonizar. Ahora nosotros vamos a configurar con lo que alguien hizo en el pasado. Así que, utilizando los valores de la tabla 5, por favor ingresen la información de cada uno de los parámetros. Recuerden que no necesariamente van a aparecer en el mismo orden, así que por favor comprueben e ingresen la información.
Inge, Dime, tengo un problema. ¿qué pasa? Son todas con ayudante. No, como que no se reemplazó. Un campo de delantero.
Solo confirmamos eso. Así que poner esto ya nada. ¿Sabes cómo se deselecciona esto? ¿Cómo? Se deselecciona. ¿Sabes qué es? Escape. No. ¿Para qué gira? O sea, para pegar esto de planta, es que le pegué en generador, pero creo que ahí está. Igual. Aquí. O sea, sí. Ya está. Pero se me pegó en generador, güey. El generador, güey. Ya a ti se te había pegado aquí. Sí. A mí habría aquí. ¿Ya le pasó? ¿Y cómo? ¿Por qué Plaza Escape y sigue seleccionado esto? Así es, que no se va a deseleccionar. No, tus pegos no. Solo pegan y se supone que debe quedar tu nombre, no se debe sobreescribir. Ya todos hasta este punto. Ya, entonces el siguiente paso es llevar esos elementos que acabamos de crear dentro de la grid para que se puedan considerar al momento de hacer simulaciones. Entonces, ¿cómo llevamos esos elementos? Es tan simple como copiar y pegar. Entonces copian, bueno, primero el sistema de control o la planta de control y le pegan dentro de la grid, que eso ya lo hicimos. Y el DSL del VCO también le van a copiar y únicamente para tener mayor orden le van a pegar dentro de la planta de control. Eso quiere decir que en la grid van a tener la planta de control, la carga, el generador y la barra, y dentro de esa planta de control va a estar el elemento VCO. Entonces el último paso ya para poder hacer simulaciones como tal en teoría debería ser configurar. ¿Ya? Configurar para que la planta de control sepa que debe actuar sobre el generador y que el VCO sepa que debe actuar dentro de la planta de control. ¿Ya? Entonces para hacer todo esto lo que ustedes deben es clic derecho en la planta de control y le ponen editar. Y aquí en los slots que nosotros tenemos vacíos, por ejemplo, en el generador le hacen doble clic y les aparece una ventana emergente con los posibles elementos que pueden configurarse y que están dentro de la grid. En este caso, como aplicamos un filtro, es la unidad de Coca-Cola Sinclair. En la parte del VCO hacen lo mismo.
Se redirige a la grid, pero como no tienen el elemento dentro de la grid, cambian la ubicación para seleccionar el BCO. Y de esta manera ustedes han configurado para que se consideren estos elementos dentro de la simulación y que sepan cómo deben interactuar entre sí. Ahora, si podemos hacer simulaciones del regulador de voltaje. Sí. Falta la cicatriz. No, exactamente. Entonces, para poder hacer simulaciones, nosotros necesitamos al menos tener completo el regulador. ¿Por qué? Entonces, tenemos el elemento generador que es nativo del Power Factory. Nosotros podemos hacer cambios, tranquilamente va a funcionar porque es nativo del Power Factory. Tenemos hechas ya las conexiones de voltaje en terminales, potencias y demás para la lógica del VCO. Entonces el VCO ya puede censar y decir tal cosa debe mantenerse o cambiarse. Ya, pero ¿cómo nosotros, en caso de que se cambie, logramos esa modificación al generador nuevamente? A través de la excitatriz. Entonces, como no tenemos excitatriz, la simulación llegaría hasta esta variable EO y ahí se queda. Entonces en realidad me va a generar un error porque no tiene toda la información necesaria para que el sistema funcione. Entonces en ese sentido vamos a necesitar la excitatriz. ¿Ya? Con la intención de ahorrarnos un poquito de tiempo, ya que la excitatriz es bastante simple en realidad. Hoy en la mañana les envié al correo electrónico un elemento que es excitatriz ss.dz. Entonces ese es el modelo de la excitatriz ya implementado que nosotros vamos únicamente a importar. Entonces de paso les indico cómo importar elementos dentro del Power Factory. Entonces ustedes dentro del Power Factory van a tener los elementos .pfd, que serían los proyectos, y también elementos .dz, que serían partes de proyectos, ¿ya? Como puede ser algún modelo, puede ser algún elemento. Entonces, cuando ustedes quieran importar, lo que deben hacer es desde el Data Manager, todo desde el Data Manager. Primero ubicarse en dónde quieren que llegue ese elemento. En este caso debe ser dentro de la misma carpeta modelos dinámicos. Entonces aquí ustedes le van a hacer clic derecho y le van a poner importar. Cuando ustedes seleccionan esta opción, abren un explorador de archivos en donde van a filtrar por tipo de documentos. Bueno, eso ya es automático. Va a aceptar elementos .pfd, que son proyectos, .pfdx, que son igual otra forma de guardar proyectos, .dz y .dzs, que serían partes de proyectos. Aquí deben buscar el elemento excitatriz, ya que les voy a pedir que descarguen primero, si es que ya no lo han hecho, y ponen abrir. Entonces, en esta última ventana ustedes deben verificar el directorio en el cual se va a guardar el elemento. ¿Ya? Normalmente suele ponerse el directorio por default del cual salió en la carpeta que se exportó. ¿Ya? Si ustedes no tienen ese proyecto, no tienen esa ubicación, va a crear la ubicación y va a poner en cualquier lado menos en el proyecto. Así que lo que deben hacer es verificar con el botoncito de New Path, flechita para abajo y le ponen seleccionar. Entonces, por ejemplo, la carpeta o el proyecto del cual se exportó originalmente estaba dentro de una carpeta GR13, dentro del proyecto GR13 de Coca-Cola, dentro de la librería y dentro de la carpeta modelos dinámicos. Ya, si ustedes no le cambian, se va a guardar ahí mismo y de nada les va a servir. Así que buscan su proyecto, que es el activo, que está en negritas, despliegan esa carpeta, despliegan ese proyecto, despliegan la librería y seleccionan modelos dinámicos. Una vez hecho eso, le ponen OK y finalizan la importación. Entonces, dentro de su proyecto, ahora sí les va a aparecer el elemento excitatriz.
Ya, si quieren ver cómo está constituida esa excitatriz o cualquier elemento de modelo dinámico, le pueden hacer clic derecho y le ponen diagrama y show diagram. Ya, entonces el modelo lo tienen aquí. Ya, al ser un controlador ya completo, dentro del Data Manager ustedes van a ver que tiene su propia carpeta de macros, ya tiene su elemento simulable, está configurado al 100%, ya de tal manera de que no tengamos problemas de incompatibilidad, de que funcione en cualquier versión en teoría. Ya las macros de la excitatriz son 4, un bloque integrador, una ganancia, una función de saturación y un interruptor. Ya dentro de la excitatriz, si ustedes hacen doble clic, ya van a ver que se tiene todos los parámetros asignado a un determinado valor. Ya, entonces, ¿cómo es el funcionamiento de la excitatriz? Primero, partamos, ¿qué es la excitatriz? Ya es el conjunto de elementos que me permiten cambiar el voltaje de excitación de la máquina sincrónica. Ya, entonces, nosotros aquí lo que vamos a tener básicamente es la lógica en donde la entrada me diría una señal de control, por ejemplo, sube el voltaje de campo, baja el voltaje de campo. Y a la salida y a la modificación, subir el voltaje y bajar el voltaje como tal. Entonces, ¿cómo hacemos esa transición? A través de un bloque integrador. A ese bloque integrador me representa, por ejemplo, el cambio de un puente rectificador, de puente de tiristores, de el generador de C. Ya me genera una señal continua que va de un punto A a un punto B en función de la señal de control de entrada. Como es el comportamiento de una máquina, también vamos a tener realimentación para determinar estado inicial, estado final. Por ejemplo, el bloque de saturación lo que me va a permitir es que no exceda los límites de la excitatriz. Eso quiere decir, no entregue más de lo que puede, ni menos de lo que estaría configurado. Ya hay un bloque de ganancia en este caso para ver justamente errores un poquito más grandes. Ya, en este caso, particularmente esta excitatriz tiene un interruptor que básicamente me va a servir para configurar. Si yo quiero saber qué pasa cuando actúa la excitatriz, dejo pasar la señal de arriba. Caso contrario, si no quiero saber qué efecto tiene la excitatriz en mi sistema, dejo pasar la señal de abajo. Simplemente para ver dos opciones. Y aquí mismo este elemento excitatriz van a ver que se tiene ya inicializado variables de estado, entrada y salida y también la definición de parámetros. Entonces nos ahorramos 2 horas en la modelación para poder pasar más rápido a la simulación. Ya lo único que nos haría falta en este caso es llevar este elemento simulable excitatriz dentro de la grid y configurar esa grid. Entonces por favor le buscan el elemento simulable, clic derecho copiar y le pegan igual dentro de la planta de control de la grid. Y el último paso para tener todo listo es editar nuevamente la planta de control para asociarle con la excitatriz. Ya este paso de configurar el sistema de control es muy importante porque si yo no asocio, por ejemplo, que la excitatriz está formando parte de la planta de control, el VCO está formando parte de la planta de control, es el equivalente de que yo tuviera un elemento flotando, ya que no tiene conexiones a nada. Y como yo necesito de conexiones para que funcione, me aparece error. Entonces, una vez configurada la planta de control, ponen OK y en teoría ya podemos empezar con las simulaciones del regulador de voltaje. ¿Por qué? Porque en la lógica del sistema de control,
Ya tenemos generador, la conexión con el VCO, la conexión con la excitatriz y el cierre del sistema. ¿Todos hasta este punto? Sí. Ahora sí. Empieza lo bueno. Ya, para hacer simulaciones dinámicas, bueno, primero hay que configurar la cinta de opciones de simulaciones dinámicas. Ya no es lo mismo simulación estática que simulación dinámica. Ya flujo de potencia y cortos, que sean estáticos, son accesos directos que se utilizan en la parte izquierda, y las simulaciones dinámicas forman parte de un paquete de análisis del Power Factor. Entonces en esa flechita ustedes pueden seleccionar cualquier estudio que necesiten realizar, que no sean flujos de potencia. Pues aquí tenemos calidad de la energía, flujos óptimos de potencia, sistemas de distribución, análisis económicos, probabilísticos, cuasi dinámicos y muchas opciones. Ya que muy probablemente no las vean en toda la carrera, así que ojalá no necesiten. Ya, lo que deben seleccionar en este caso para las simulaciones dinámicas es la parte de simulación RMS-EMT. Entonces nosotros aquí vamos a tener un conjunto de opciones que me van a permitir configurar y analizar resultados de simulaciones dinámicas. Entonces, para configurar una simulación dinámica, eso se realiza en dos partes. Primero sería el cálculo de condiciones iniciales, que se realiza a través del botoncito del reloj, el reloj vacío. ¿Qué es el cálculo de condiciones iniciales? Entonces, en un primer paso, se hace un flujo de potencia para saber las condiciones de todos los elementos propios del Power Factor y nativos. Ya en nuestro caso, para saber los resultados del generador de la barra y de la carga. Posteriormente también se hace un barrido de todos los elementos adicionales que no son nativos del Power Factor. Eso quiere decir plantas de control, controladores y demás. Y una vez que ya encuentra los elementos, hace las comprobaciones. Ya, entonces hace la sincronización. Por ejemplo, si yo ya tengo el modelo VCO y necesito un voltaje en terminales, ya dentro del sistema de control, ¿tengo un voltaje en terminales? Sí, entonces, listo. Ahora, si yo necesitase, por ejemplo, un valor de la velocidad para el VCO, a la entrada no tengo, dentro de la planta de control hay un error. ¿Por qué? Porque no coincide la sincronización de la entrada del sistema de control con la configuración del controlador. Entonces hace un barrido para dejar listo el sistema y empezar recién la simulación dinámica. Recuerden, la simulación dinámica parte de la premisa de que el sistema está en un determinado estado de funcionamiento y posteriormente podemos hacer algún cambio. Entonces aquí sería la otra comprobación a ver si es que han hecho bien. Abren la ventana de configuración de condiciones iniciales y le ponen ejecutar. Entonces la primera vez que ustedes corren en condiciones iniciales se va a demorar un poco porque está haciendo la compilación de todos los elementos. ¿Ya? Y si todo está bien, ¿qué les va a aparecer? Que empezó con un cálculo de flujo de potencia, con un determinado método, encontró los resultados en tantas iteraciones y después hace la comprobación de modelos dinámicos.
Entonces, por ejemplo, aquí se encontró dos modelos dinámicos, dos objetos, la excitatriz y el BCO. Y también me puede aparecer alguna advertencia. En este caso, se supone que la variable TA2 no puede ser menor a 0 o igual a 0 y tiene un valor de 0. Entonces me aparece un warning que no va a hacer que deje de funcionar el programa, pero me muestra por cualquier cosa. Ya, si todo ha salido bien, el último mensaje que debería aparecerles es que las condiciones iniciales se han calculado para un tiempo de menos 100 milisegundos. Entonces, en este punto, ¿a alguien tal vez le salió algún error? Dos están siendo utilizados y dos no están. Necesitan justamente esas variables que te aparecen en el para funcionar. Entonces, yo te recomiendo que para mantener el orden, solo así lo que deseas. Entonces, esto es un escuchador. Entonces, en este punto recién tenemos lista la simulación dinámica. ¿Cómo se corre la simulación dinámica? Con el icono del relojito, con el símbolo de play y el triángulo. Pues aquí hay que seleccionar un tiempo, ya un tiempo. ¿Cuántos segundos? 10. A ver, pongamos 10 segundos. Ejecutar. Ya se ejecutó la simulación. Bravo. Entonces, corrió la simulación. Eso es un avance. Ahora, ¿está funcionando bien el sistema? No sabemos. No se sabe, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer para poder ver si está funcionando bien el regulador de voltaje? Gráficas. Ya, primero graficar resultados. Listo. Entonces, para graficar resultados, en el tema de simulaciones dinámicas, no es como el estático, por ejemplo, aquí. Si nosotros corremos un flujo, vamos a saber valores de voltajes, corrientes, potencias, cargabilidades y demás. Ya, en el caso de simulaciones dinámicas, nosotros accedemos a más información. Ya, solo hablando en temas del generador, por ejemplo, el generador tiene más de 1000 variables que forman parte del modelo dinámico. Entonces, ¿es conveniente que para cualquier simulación se haga el cálculo de 1000 variables? ¿O se guarden 1000 variables diferentes? No, no es cierto. Entonces, hay primero que definir qué variables nos interesan a nosotros.
Entonces para eso, siempre que quieran ustedes cambiar resultados, cambiar eventos de simulación, es una muy buena práctica, primero, resetear los cálculos. Básicamente, borrar todos los resultados que se hayan guardado en estudios previos. Porque luego aparecen opciones de, por ejemplo, tiempos exactos y tiempos referenciales. Luego no pueden modificar los resultados, entre otras opciones. Entonces, primero empiezan por el reseteo de los cálculos y luego ya pueden definir cambios o resultados. Ya la gestión de resultados se lo realiza principalmente dentro de este botoncito del igual. Ya en el botón que dice Edit Result Variables. Entonces, si ustedes hacen clic en ese botón, aquí debería aparecerles el listado de resultados para qué elementos nomás se están guardando. Entonces, como nosotros no hemos configurado nada por el momento, no vamos a tener ningún resultado guardado. Ahora, para poder definir resultados de este elemento tenemos algunas opciones. Entonces, una opción un poquito más larga, que sería desde esta ventana, o una opción un poquito más directa, que sería para los elementos que sí se pueden ver dentro de la grid. Entonces, por el momento vamos a empezar por la forma más fácil. Entonces, digamos, si yo tengo un generador que sí se ve dentro de la grid y necesito saber las condiciones de ese generador, yo le puedo hacer clic derecho y puedo buscar la opción Result Variables, resultados de variables. Entonces aquí puedo seleccionar si yo quiero hacer simulaciones dinámicas, RMS EM3. Si quiero hacer flujos armónicos, la segunda opción. Si quiero hacer barrido de frecuencias, tercera opción. Si quiero hacer simulaciones cuasi dinámicas, última opción. En este caso me interesa la primera, selecciono eso. Y me aparece una ventana parecida a la de selección de resultados con resultados del generador. Entonces, cuando yo tengo elementos nativos dentro del Power Factory, una vez que yo pongo quiero que se guarden resultados, por ejemplo, de este generador, ya se van a seleccionar algunas variables que son las más utilizadas. ¿Cómo puedo comprobar esas variables? Haciéndole doble clic en el elemento, en este caso, el generador. Entonces aquí ustedes en esta ventana de configuración de resultados, así es que lo van a configurar desde cero, que es lo que vamos a hacer en un momento. Primero hay que seleccionar el objeto, ¿ya? Básicamente de qué generador, de qué carga, de qué controlador en específico es la que queremos guardar resultados. ¿Ya? En este caso es en un elemento que está dentro de la grid y se llama unidad de Core Sinclair. Luego voy a tener un campo de todo el listado posible de variables dentro de ese elemento. ¿Ya? Entonces, como seleccioné el modelo del generador, voy a ver que tengo 1093 variables disponibles. ¿Ya? Entonces aquí tengo variables eléctricas, variables mecánicas, variables por unidad, ángulos, todo lo que forma parte del modelo dinámico del generador. Entonces en esta parte, por ejemplo, ustedes pueden comprobar algunas variables que en la práctica pasada les dije copien y después les indico qué es lo que corresponde. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, en la tabla 2. Si yo quería saber, por ejemplo, qué es la variable $HZ, aquí le puedo filtrar $HZ para saber. ¿Qué es la variable $HZ? Es una desviación de velocidad expresada en hercios. Básicamente, cuánto varía la velocidad o la frecuencia del valor nominal 60 hercios. Ya, si quiero ver cuál es la variable XMDM, por ejemplo, es la entrada de torque por unidad que tiene la máquina sincrónica. Así puedo ir filtrando sabiendo qué variables necesito. Tengo 1000 disponibles. Entonces, como les decía, en algunos elementos que forman parte del Power Factory voy a tener también la selección automática de algunas variables que serían las más utilizadas.
Y aquí pueden ver, por ejemplo, voltaje de excitación, potencia de la turbina, voltaje en terminales, corriente de excitación, potencia activa, potencia reactiva, corriente de secuencia positiva, potencia eléctrica, torque eléctrico, torque mecánico, velocidad y ángulo de la máquina. ¿Ya? Puedo seleccionar más, puedo seleccionar menos, ya depende de las necesidades que yo tenga. Entonces, si ustedes le ponen OK y aquí le ponen cerrar, cualquier estudio que realicen, estudio dinámico, va a tener guardado esos valores de las variables, ya sea de manera numérica, como habíamos visto en MATLAB, a través de matrices o vectores, que los puede exportar a otro programa o utilizar esos resultados para generar gráficas. Ya, entonces si yo quisiera comprobar el funcionamiento del regulador de voltaje, ¿qué gráficas debería analizar? Voltaje de referencia y voltaje en terminales. Ya, el voltaje en terminales y el voltaje de referencia, porque la lógica del regulador es comparar las dos, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo guardados los resultados del generador. Ahora, el VCO, que sería en donde se encuentra el voltaje de referencia, ¿se me muestra dentro de la grid? No. No, no es cierto. Entonces, algo similar a lo que hice directamente de la grid, lo puedo hacer dentro del Data Manager, buscar el VCO, clic derecho y Result Variables. O también dentro del botón igual, que sería editar resultados de variables, que ya me aparece el generador y le pongo un nuevo objeto. Ya, entonces aquí está en blanco porque no he seleccionado nada, así que en la parte de objeto, flechita para abajo, seleccionar, y me aparece dentro del proyecto. Entonces aquí debo buscar el controlador que necesito guardar para las variables. Como sé que está dentro de la grid, me voy a Network Model, luego Network Data, luego Grid, luego planta de control, y aquí está el VCO. Le ponen OK y ya van a tener todos los resultados, parámetros, constantes de tiempo, ganancias, señales que forman parte de ese elemento. ¿Ya? ¿Cuál es el que me sirve? El VREF, que sería voltaje de referencia. Ajá. No, por el momento solo el voltaje de referencia. Seleccionan eso, le ponen OK y ya tienen resultados para el generador y para el controlador. ¿Deseo? Ya, ahora sí, para poder crear las gráficas que posteriormente me servirán para el análisis, ya lo que tienen que hacer es empezar por crear una nueva pestaña, ya con el símbolo de más. En este caso, en vez de configurar un modelo dinámico, que por el momento no lo vamos a hacer, configuramos un plot base, ya una página de dibujo. Ponen ejecutar y se crea una página en blanco. Ahora sí, para agregar gráficos, le pueden hacer clic derecho y le ponen insert plot, o si no, este icono del paisajito, la señal con el símbolo de más, en la parte superior izquierda, que es lo mismo. Y aquí pueden seleccionar primero, a través de un filtro, resultados de qué simulación están realizando. Ya nosotros vemos RMS-EM. En este caso, la mayoría de veces vamos a utilizar las curve plot, que son básicamente gráficas en donde me muestra la variación o el cambio de una determinada variable en función del tiempo. Entonces seleccionan el curve plot y para configurar la gráfica, en este caso tengo el cuadro de curvas. Ya normalmente se activa una sola curva, una sola señal,
pero yo le puedo agregar más dependiendo de las necesidades. Entonces, si yo quiero graficar voltaje de referencia y voltaje en terminales, son dos variables, necesito dos filas. ¿Cómo se agregan las filas? Clic derecho en el 1 y tienen la opción de Insert Row, Append Row, Append en Rows. Entonces, Insert Row es para poner una arriba, Append Row es para poner una abajo, y Append in a Row sería para seleccionar un ingreso de más de una gráfica al mismo tiempo. Entonces, la configuración de las dos señales empieza primero por la selección del elemento. Entonces, por ejemplo, en el número 1, la gráfica de color azul, yo voy a graficar el voltaje en terminales. Entonces, ¿una variable de qué elemento? PCO, el generador. Del generador. Entonces, doble clic y selecciono el generador. ¿Qué variable del generador? La UT, voltaje en terminales. La otra señal, el VCO elemento, variable voltaje de referencia. Ya aquí pueden cambiarle el color, el estilo de la línea. Ya supongamos que yo quiero hacer con línea entrecortada la referencia, el ancho de la línea. Ya pueden ajustar como mejor se acomode. Ya le pongo OK y se me configura. Aquí voy a ver, por ejemplo, la gráfica en función del tiempo. Color azul sería el voltaje en terminales del generador y el color rojo entrecortado sería voltaje de referencia del VCO. Ahora sí, para analizar, ¿cuál sería el caso más simple para ver si está funcionando o no el regulador, perdón? Aumento de demanda. Ya, el caso más simple. Está eso. El estado estable. Ya, ¿por qué es el más simple? Porque yo ya sé qué debería esperar. ¿Cómo se debería comportar el voltaje en terminales? Una línea recta. Debería ser una línea recta, ¿no es cierto? Entonces, en este punto, por favor, vuelvan a correr condiciones iniciales. Cierto, en esta ventana ustedes pueden seleccionar si quieren simulación RMS, que sería para fenómenos electromecánicos. A mayor cantidad de tiempo y se ven los valores efectivos de las señales, continuas básicamente. Y las simulaciones de instantaneous values sería para transientes electromagnéticos. ¿Ya? Entonces, fenómenos electromagnéticos demoran menos tiempo que los mecánicos, entonces menores tiempos de duración, y aquí sí necesito ver la señal senoidal completa. Entonces, si yo cambio las condiciones iniciales, también cambia la forma de la simulación. Nosotros siempre vamos a hacer simulaciones en RMS, así que simplemente abrimos la ventana y ejecutamos. Y posteriormente corremos la simulación. Miren, entonces a mí me pareció esto, a ustedes puede que les salga lo mismo, algo diferente. ¿Ya? Así que antes de analizar, antes de sacar conclusiones, es muy importante que recuerden escalar los gráficos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, al menos en mi resultado, el tiempo va solo de 0 a 1 y yo simulé 10 segundos. Y el valor va de 0 a 1 por unidad. En este caso, puede que necesite más. ¿Cómo se escalan los gráficos? Con estos dos botoncitos de aquí. Uno para el eje X y otro para el eje Y. Ya, en este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? El voltaje de referencia, como es fijo, miren, es un valor constante. El voltaje en terminales de la máquina, al inicio parece que tiene un incremento, pero luego se estabiliza. Entonces, siempre tienen que verificar la escala.
Entonces, cuando ustedes hacen un barrido o pasan el cursor dentro de la gráfica, se les va a habilitar una ventana de etiquetas, ya que les dice el tiempo en el cual están seleccionando y el valor de todas las señales. Entonces, si hacen el barrido, van a ver que el voltaje en terminales siempre permanece en 1 por unidad. Entonces, para sacar conclusiones, ¿cuál era la lógica de funcionamiento del regulador? El voltaje en terminales y el voltaje de referencia, ¿qué deberían ser? Iguales, ¿no es cierto? Ahora, esto en la realidad no necesariamente se va a producir. ¿Por qué? Porque yo en la realidad tengo que configurar n cantidad de máquinas para que funcionen en sincronía. Así que para este caso la ¿qué sería? Referencia de funcionamiento para saber si está funcionando bien o no nuestro regulador es que las gráficas se vuelvan constantes en algún punto y que la diferencia entre el voltaje en terminales y el valor de la referencia llegue a ser constante. Entonces miren, el voltaje en terminales siempre es 1 por unidad, el voltaje de referencia es 0.9868. En este caso, al menos en el estado estable, sí tengo un funcionamiento esperado, ya resultados constantes. Ahora, no siempre voy a tener estos resultados. Por ejemplo, si yo desconfiguro el VCO, supongamos la constante TA2, le pongo un valor de 5. Ya, si yo no tengo bien configurados los parámetros de mi regulador, ¿qué es lo que puedo conseguir? Que pese a que no cambie nada en el sistema, ya el voltaje se vuelve oscilatorio y no se mantenga la estabilidad. Entonces la importancia de una buena sintonización es que el regulador, no solo por el hecho de estar, es que va a mejorar la estabilidad del sistema, sino que tiene que configurarse para su aplicación en específico. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta tal vez? No. Listo. Entonces, como ya no tenemos más tiempo, hasta aquí llegamos por la práctica de hoy. Ahora sí, con respecto al informe. Entonces, de esta práctica, la primera pregunta dice: presentar el modelo del regulador de voltaje VCO y excitatriz en diagramas de bloques DSL. Entonces, tienen que exportar este modelo VCO y el modelo de la excitatriz. Entonces, aquí en el modelo de la excitatriz, por favor, aquí le actualizan para que sea modelo excitatriz, y aquí en vez de nombres que ustedes les sale literal de esa palabra, le actualizan a su información. Ya, entonces presentar las ecuaciones de inicialización y definición de parámetros sería pues toda la parte de ecuaciones. Ya en ambos casos. La siguiente pregunta: explicar el procedimiento para la creación del modelo común de los controladores que representan los controladores de la unidad de generación, presentar gráficas y valores de ajuste. Ya, entonces para esto ustedes deben presentar el procedimiento de cómo crear estos elementos DSL verdes simulables. Ya, y la configuración sería la tabla que ingresaron. Ya, entonces la última pregunta, las gráficas de variación de voltaje. En este caso no hicimos ningún cambio, pero lo que van a tener que presentar es
cómo configurar una simulación dinámica, cómo generar resultados, cómo generar las gráficas y el resultado del estado estable. ¿Cómo configurar? Ya, cómo configurar la simulación dinámica. Ya, básicamente tienen que aplastar un relojito, poner ejecutar, el otro relojito, poner ejecutar. Ya seleccionando el tiempo. ¿Cómo deben configurar los resultados? Entonces clic derecho, Result Variables, RMS, selección de variables. ¿Cómo configurar la página de gráficos? Crear la página en blanco, insertar el plot, configurar el elemento, la variable, escalar los gráficos y al último el resultado del estado estable. Básicamente gráfica constante de voltaje en terminales, gráfica constante de voltaje de referencia. Y finalmente conclusiones y recomendaciones. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta tal vez? No, entonces no se olviden de exportar su proyecto. Lo pueden subir a la carpeta compartida hasta el final del día. Nos veríamos la siguiente semana. Bien, estar afuera.